no necesitamos ser pitonizos para entender, dado este caso tan especial como es el caso de Alberto Fujimori, que cualquier cosa puede pasar. No me digas que... ¿Dónde estaba Miki cuando PPK le dio el indulto? En el otro lado. Totalmente. ¿En el grupo que mandó grabar a Kenji o no? Yo te oía cuando criticabas a los políticos, ¿no? Estos son los políticos que ahora se suben a ese carro del triunfo, ¿no? Ahora todo el mundo es albricias, festejos, pero ¿dónde estaban, no? Políticos, pues, políticos. No, claro, incluso, fíjate, William, yo entiendo, o sea, no es que lo justifique, no es que me parezca lo correcto, pero yo entiendo a Kenji. Kenji está desesperado por la situación de su viejo. Y viene el señor PPK, viejo zorro, y le dice, oye, si tú votas contra el indulto, yo te suelto a tu viejo. Y Kenji le dice, ¿dónde tengo que firmar? Porque además le parece algo justo, ¿no es cierto? Pero digamos, el procedimiento, pues... Ahora, los que estaban en el otro lado, los que grabaron a Kenji, son los que ahora se llenan la boca, ¿no es cierto? Y quieren tener los beneficios. Y ¿no? se consideran los autores de este indulto, ¿no? O sea, perdón, de esta libertad, ¿no? Pescan a río revuelto. Kenji tiene un mérito, que él accede o postula al Congreso bajo el lema de que va a liberar al papá. Es decir, él pone como una de sus premisas y su primer objetivo siendo parlamentario la liberación del padre. En consecuencia, si Pedro Pablo Kuczynski le ofreció políticamente la libertad del papá, él asumió las consecuencias y por eso ha sido condenado. Recuerda tú, sí, tiene claro. una condena que en cualquier momento se ve. Que además se podría ejecutar si cumple reglas. Condena que tiene a cuestas una espada de Damocles, producto de Miki, producto de todos de su esos hermana, parlamentarios, de la propia de Keiko, porque Popular. la gente tiene que saber, el origen de todo este conflicto se genera en esto. Se hace una transacción entre Pedro Pablo Kuczynski y Kenji para que la bancada de Kenji vote en contra de la vacancia a cambio del indulto. Le dan el indulto. Se genera una enorme controversia, pero el problema es que el indulto presidencial, más allá de las motivaciones, se supone irrevisable. Ya es una decisión tomada, ya se otorgó unos beneficios, no se lo puedes quitar. Así es. Entonces, esto genera toda una controversia en la Corte Interamericana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pide control de convencionalidad, audiencias de cumplimiento, de supervisión, etcétera, ¿no? Y en medio de todo esto se presenta un señor, el abogado Parco, ¿no es cierto?, que es el titular además de todo este proceso, Así es. ¿no es cierto?, Fernando Parco Alarcón, que presenta un habeas corpus diciendo, no, un ratito, si le dieron el indulto tienen que cumplirlo. Claro. Y empieza una larga pelea el abogado Parco solito, además despreciado, ¿no es cierto? Porque totalmente. ¿qué se mete este? Sí, sí, este Parco es un Parco de los tantos Parcos de Ica. Aquí este habeas corpus no lo ha presentado ni Keiko, ni Fuerza Popular, ni el abogado de nadie. Aquí lo presentó un tal Parco. Y sobre esta situación, después de años, estamos generando la libertad de Alberto Fujimori. Entonces, él presenta este tema, la Corte resuelve que no puede aplicarse, pero el señor Parco, que además de Parco es terco, insiste y llega hasta el Tribunal Constitucional, que el 22 de marzo, es el año pasado, ¿no es cierto?, resuelve que sí va el indulto y que tiene que otorgársele. Y se vuelve a armar el pleito y Parco sigue peleando por este tema y se va a un juzgado de cumplimiento, ¿no es cierto?, en Ica, ¿no? A un juzgado constitucional, ¿no? O sea, ¿ahí qué pasa? Ahí pasa algo, ahí hay un punto de quiebre que debe saber la población del país que te sigue tanto. Cuando el Tribunal Constitucional el 22 de marzo del año pasado, 2022, ordena la libertad de Alberto Fujimori, revocando las sentencias del juez de Ica, de la sala de Ica mixta, y declara fundado el habeas corpus. Entonces ahí se suman estos políticos y esta nueva defensa de Alberto Fujimori, se suma bien, no estamos criticando, y entonces primero el procurador del Estado, procurador público del Estado, objeta esa decisión del Tribunal Constitucional y le dice, oiga, un momentito, Tribunal Constitucional, usted
lo que está haciendo es disponiendo la libertad, pero se está olvidando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que no se puede dar la libertad. Entonces, acláreme, Tribunal Constitucional, ¿cómo usted ordena la libertad cuando existe un tema vinculante, un respeto, un fallo vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado tiene que cumplirla porque estamos suscritos al Pacto de San José de Costa Rica y en consecuencia aclare esto? Y luego la defensa también se suma y le dice sí, aclare, obviamente. No, el problema es que la defensa, no Parco, sino el abogado de la familia Alberto Fujimori presenta la aclaración tarde, fuera de plazo, o sea que ni siquiera se ocupa de eso. Pero ahí interviene porque como el favorecido es Alberto Fujimori, no lo hace la defensa, sino lo hace Alberto Fujimori. Yo creo que es bien importante, William, que la gente tenga toda la información, ¿no es cierto? O sea, ha habido todo este proceso, termina en esta resolución del año pasado, la Corte Interamericana dice, no señor, ustedes no pueden aplicar el indulto, como ya lo habían dicho antes, tienen que cumplir una serie de requisitos previamente que no se cumplen. Ajá. Y ahora el Tribunal Constitucional, después de toda esta historia tortuosa, que lo devuelven al juez de Ica y el juez de Ica dice yo no tengo que resolver, son usted, y tiene razón el juez de Ica. Bueno, ese es tu criterio. Yo, sin embargo, recuerda en una entrevista anterior, hace poco, te dije que ese juez es un juez prevaricador, creo que es un juez que debe ser sancionado disciplinariamente. Creo que si la defensa de Alberto Fujimori fuera mordaz y trataría de evitar situaciones semejantes, incluso podría denunciarlo por delito contra la Administración de Justicia, porque ese juez debió cumplir el fallo del TC y evitar todo este pero lo que el juez dice es que según las nuevas reglas, desde el año 2021, quien debe ocuparse de la ejecución de la sentencia es quien le emite, es decir, el Tribunal Constitucional. Pero más allá de eso, tenemos que ir a la pausa, porque ya son las 8:30, William. Yo quiero que regresemos para ver los escenarios posibles de lo que va a ocurrir. La Corte ya notificó ayer en la noche al gobierno peruano de que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional. Es explícita la Corte Interamericana en esta resolución que ha emitido anoche tarde, ¿no? Absténgase de ejecutar. El gobierno hoy día tiene que, solo dos caminos, ¿ejecuta o no ejecuta? ¿Obedece al Tribunal Constitucional o obedece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ah? ¿Qué puede pasar en ambos escenarios? Regresemos con la respuesta a este interrogante. Son 8:30, insisto, estamos en Exitosa. Regresamos con William Paco Castillo, exabogado y amigo personal de Alberto Fujimori. William, el gobierno de Dina Boluarte tiene que decir hoy si acata la resolución de del Tribunal Constitucional o responde positivamente a lo que le acaba de demandar anoche la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le ha dicho, señora Dina Boluarte, absténgase de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional hasta cumplir los requerimientos que el tribunal ha hecho con respecto a este tema. ¿Qué va a pasar según tú, William? Mira, no necesitamos ser pitonizos para entender, dado este caso tan especial como es el caso de Alberto Fujimori, que cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. Eso sería yo ciego en decir que esto no va a pasar. Acá cualquier cosa sucede en el Perú. Pero si nosotros nos atenemos al tema estrictamente formal y judicial, sería una hecatombe porque esto sería un choque entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. El Poder Judicial es el que dicta fallos, sobre todo tratándose de una libertad en un habeas corpus, y al Poder Ejecutivo le corresponde solamente ejecutar. En consecuencia, si el Ejecutivo es el que ejecuta el fallo, la disyuntiva para el Ejecutivo sería ¿qué fallo ejecuta? El que le dice su Tribunal Constitucional en la interna nacional, máximo contralor de las garantías constitucionales, o lo que le dice una corte extranjera foránea que no tiene capacidad. Pero no es foránea, pues, William. Es una corte cuya autoridad reconocemos. Manuel Rosa, recordaba esta mañana, me encanta la rapidez mental de Manuel Rosa. Esta mañana decía, nosotros, cuando se trata de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay gente que grita histérica que nos salgamos. Pero esa misma gente defiende con la misma pasión las resoluciones del CIADIS. O sea, nosotros tenemos una controversia por un contrato, por lo de Rutas de Lima, que es un contrato comprado con corrupción, absolutamente perjudicial para la Municipalidad de Lima, que le ha hecho perder miles de millones de dólares a esta ciudad,
que debería ser otra si no se hubieran robado la plata o le hubieran regalado la plata a los brasileños como se la regalaron, pero nos sometemos a lo que diga el CIADIS. Si el CIADIS nos dice que tenemos que respetar ese contrato, nosotros decimos sí, señor. Entonces, ¿por qué tenemos que obedecer al CIADIS en la controversia, por ejemplo, sobre rutas de Lima? Hemos ganado y perdido en el CIADIS, ¿no? Y cuando hemos perdido hemos acatado y hemos pagado, William. Entonces, ¿por qué en el CIADIS sí y en la Corte Interamericana no? Yo creo que se trata de situaciones distintas en cuanto a que CIADIS ve temas de naturaleza estrictamente patrimonial y económica comercial. En cambio, en cuestiones del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ven justamente derechos de la persona. En consecuencia, comparar la libertad, que es después de la vida el bien jurídico más preciado y más objeto de tutela, no puede equipararse a lo que es el fallo que contiene cuestiones comerciales dinerarias. Pero además estamos atrapados, William, porque en el contexto en el que estamos, por la manera como se ha manejado esto, porque si este país estuviera conducido por gente que usa el cerebro, ¿no es cierto?, y piensa en el largo plazo, y en el Perú como un proyecto de largo plazo, el tema Fujimori es un tema que tienes que resolver. Y tienes que resolverlo con la perspectiva de curar las heridas y restablecer el reencuentro entre peruanos. Pero si en este momento, como están las cosas, resuelvas como resuelvas, va a causar confrontación. Si lo suelta el gobierno, vas a tener gente en la calle en contra. Si no lo suelta, vas a tener gente en la calle porque no lo soltaron. Eso es lo que va a pasar. Haga lo que haga el gobierno. Yo creo, a diferencia tuya, respetando en realidad, tú sabes, la estimación, nos conocemos mucho tiempo, Nicolás, y yo admiro en realidad tu trabajo y tus opiniones, que las sigo continuamente, pero aquí no las comparto por una razón. Creo más bien yo que este es el momento de cerrar el capítulo Fujimori. Nunca el Estado peruano tiene la mejor oportunidad. Olvidémonos del tema Fujimori. Yo saludo el fallo del TC, voy a saludar la libertad de Alberto Fujimori y voy a olvidarme del tema de Alberto Fujimori, porque todo lo que venga después, la denuncia supuestamente, en la hipótesis que se cumple el fallo que tiene que cumplirse desde mi punto de vista, de la Corte Interamericana ante la OEA, son en realidad situaciones que van a ir en el tiempo, que van a pasar muchos meses y que finalmente la vida no le va a alcanzar a Alberto Fujimori porque por más que quiera, en realidad está jugándose los últimos descuentos de sus días. Ahora, Dina Boluarte y Alberto Tarola saben perfectamente que por los muertos de diciembre y enero pasado van a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, mira, casi que te firmo que eso es uno de los factores que está pesando. Se van a pelear con la Corte, que seguramente los va a juzgar a ellos. Y eso a mí, como persona, como amigo, como admirador de Alberto Fujimori, yo le tengo mucho aprecio a Alberto Fujimori. Los demás satélites, aláteres, allegados, advenedizos y que quieren aprovechar me importan en realidad un pepino, pero realmente yo saludo esta situación, pero sí me preocupa como amigo, como ex defensor, con quien he compartido tanto tiempo y tantos años y tantas situaciones que alguna vez en realidad voy a tener que escribirlas. Pero yo sí me preocupa ese tema. Y discutíamos o hablábamos acerca de eso y yo sí me espeluzno en cuanto a que Dina Boluarte y el primer ministro, dado que tienen una situación expectante porque finalmente van a ir como procesados, ¿no es verdad?, por derechos humanos, muertos que han habido durante este gobierno, si ordenaron o no ordenaron, eso es otro tema, pero aquí que estamos acostumbrados a seguir procesos interminables y de larga data, sí, en verdad, es una tremenda disyuntiva quedar mal con el que después me va a llamar o va a disponer lo mío. Eso sí es preocupante para mí. Lo dejamos ahí.